Capítulo 9. Jaune se encontraba en el borde de Mistral, su mirada recorría el paisaje urbano con una mezcla de asombro y aprensión. Los recientes acontecimientos, como el atentado con bomba en el tren y la creciente tensión con el colmillo blanco, se sentían claramente en el aire y añadían un trasfondo de inquietud a las bulliciosas calles de abajo. Mientras observaba la ciudad, Jaune no pudo evitar notar su marcada división. Los múltiples niveles de Mistral contaban una historia propia, como si cada nivel representara un aspecto diferente del carácter de la ciudad. Cuanto más alto miraba, más prístinos se volvían los alrededores, con la Academia Heiban encaramada majestuosamente en la cima del pico más alto. El bastardo traidor aún vive ahí, dijo la voz oxidada. ¿Qué traidor?, dijo la corbata amarilla. Los niveles inferiores llamaron la atención de Jaune. En las profundidades de Mistral Below, resonó la voz del caballero con un dejo de seriedad: existe un inframundo sombrío, un caldo de cultivo para criminales y sus nefastas acciones. Aquí, lejos de las miradas indiscretas de la élite, prospera la esencia más oscura de la ciudad. Sus palabras tenían peso mientras continuaba: entre los callejones poco iluminados y los rincones turbios, organizaciones criminales notorias como la de Lil misma Lachite reinan supremas. Sus fortalezas, ocultas entre la bruma de bares sórdidos y establecimientos encubiertos, sirven como bastiones de la anarquía en este reino clandestino. La curiosidad de Jaune se despertó mientras mantenía su atención en la voz que lo llamaba caballero. En este turbio submundo se encuentran lugares como la suerte de las montañas, dijo el caballero en voz baja, con un tono de advertencia, un club nocturno donde la legalidad se confunde con lo ilícito. Aquí, los clientes bailan al son hipnótico de Honey Wine, seducidos por sus melodías en un mundo donde la explotación acecha en cada sombra. La mirada de Jaune se agudizó cuando la voz continuó: y luego está el Hotel Appenstance, un oasis fugaz en medio del caos, que ofrece consuelo a quienes buscan refugio de la tormenta. Pero cuidado, porque dentro de sus muros se encuentra la sede de El Ratón y el Loro, un sindicato siniestro que teje sus redes de engaño desde los rincones más oscuros de la ciudad. Incluso dentro de la fachada de legitimidad, la voz del caballero se tornó sombría: se esconde la mancha de la corrupción. Tomemos, por ejemplo, la compañía comercial Mistral, que antaño fue un faro de actividades nobles. Ahora, sin embargo, supura con la podredumbre de la codicia y la explotación, empañando su otrora elevada reputación. La voz del caballero se detuvo, con una clara sensación de decepción en su tono. En esta guarida de víboras y ladrones, incluso los esfuerzos más virtuosos se ven frustrados por el hambre insaciable de poder y riqueza. Mientras Jaune reflexionaba sobre las profundidades de la corrupción que lo rodeaba, una voz aguda y urgente, la de la corbata amarilla, resonó en su mente, llamándolo a la acción. «Purgad estas guaridas de víboras», gritó. Su urgencia contrastaba marcadamente con las sombras que acechaban a su alrededor. Pero en medio del clamor de la justicia, una voz oxidada, que rezumaba desdén, cortó la resolución del caballero como una daga envenenada. «Un cazador falso como tú no hará nada», se burló. Su burla era un amargo recordatorio de las dudas que le carcomían el alma. «No les hagas caso. Tienes que centrarte en el atentado. Estás aquí como mediador, no como cazador ni como agente de la ley». Jaune contempló las vistas y los sonidos de Mistral. No podía quitarse de encima la sensación de que lo observaban. «No, lo que necesitamos, caballero», dijo una voz, dirigiéndolo hacia el arma que colgaba de su cintura, «es curarlo». Jaune miró a Crocea Mours, la espada de su familia. La espada, que alguna vez fue orgullosa, parecía maltratada por la fuerza de la explosión. Crocea Mours habló, su voz era un susurro de su antigua fuerza: «Mira lo que nos han hecho, Jaune. Solía ser un símbolo de fuerza y justicia, pero ahora no soy más que un trozo de chatarra». El corazón de Jaune se hundió mientras examinaba el daño. «Tendré que arreglarlo». El arma continuó, sus palabras teñidas de tristeza. «Se suponía que debíamos protegerte, pero fallamos. Y ahora, míranos. Solo un par de espadas rotas y su vaina». Pero incluso en su estado de ruina, Crocea Mours todavía irradiaba una sensación de determinación hacia Jaune. «Pero aún no hemos terminado, Jaune». Mientras la mirada de Jaune se posaba en Crocea Mours, una voz oxidada dijo: «No te preocupes», dijo con voz áspera, «puede que esté roto, pero aún puede matar. Incluso con una espada tan dañada, aún puede impartir justicia y matar a unos cuantos monstruos más». Pero entonces, la voz oxidada adoptó un tono más exigente, teñido de un matiz de burla. «Pero no me conformaré con esto. Exijo que lo arreglen. ¿Me oyes? Arréglalos». Entonces la voz oxidada se tornó burlona. «O quizás preferirías usarlos en ese estado. Tal vez te gustaría probar sus bordes quemados en algunos inocentes primero, ¿eh?». Jaune ignoró la voz oxidada y examinó a Crocea Mours de cerca, sus ojos rastreando las abolladuras y marcas de quemaduras que estropeaban su superficie, antaño prístina. La espada, que había resistido incontables batallas, ahora parecía cansada y desgastada. La empuñadura estaba carbonizada y varias grietas recorrían la hoja, restos de la reciente explosión a quemarropa que había sufrido. Pasó los dedos sobre el metal dañado, sintiendo los bordes ásperos y la estructura debilitada. Su atención se centró entonces en el escudo, que se negaba obstinadamente a desplegarse, con sus mecanismos atascados y sin responder. De repente,
escuchó un débil y tranquilizador susurro en su mente: estamos bien, Jaune. Solo necesitamos unos cuantos martillos y estaremos como nuevos. Pero antes de que pudiera consolarse con esas palabras, otra voz, más insistente y grave, interrumpió sus pensamientos: no, caballero. Necesitan una reparación adecuada. ¿Qué es un caballero sin su espada y su escudo? Tienen razón. Deberías llevarlos a Gunmetal. ¿Quién? Murmuró Jaune. Un día fatídico, informó una voz, Rouman Torchwick, el famoso criminal, llegó al taller de Gunmetal. A su lado estaba Nia Poulitan, silencioso y malvado. Torchwick había encargado un arma, Hasi, una espada de muerte silenciosa, para su fiel compañero. Jaune vio en el taller a Rouman Torchwick, con una sonrisa maliciosa en su rostro y su característico sombrero inclinado en un ángulo alegre. A su lado estaba Nia Poulitan, sus ojos heterocromáticos brillaban con curiosidad mientras observaba la escena. Torchwick le habló a Gunmetal, su tono era a la vez autoritario y respetuoso. ¿Está listo?, preguntó Torchwick, sus ojos dirigiéndose al arma en las manos de Gunmetal. Gunmetal asintió con un dejo de orgullo en su voz. Lo es. Este es Hasi, un encargo personalizado, tal como lo pediste. Perfectamente equilibrado, liviano y mortalmente silencioso. Nia Poulitan dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos por la admiración mientras extendía la mano para tocar el arma. El herrero se la entregó y ella la blandió para probar, con una expresión de puro deleite en su rostro. Torchwick se rió entre dientes, claramente complacido con el trabajo de Gunmetal. Jaune se agarró la cabeza. No estaba seguro de si eso era lo que realmente había sucedido, pero no pudo evitar preguntarse si así fue como Neo consiguió su arma. Si ese pequeño monstruo le arrebató el arma a Neo a ese tipo, dijo la voz oxidada, entonces podría salir bien. Puede que no se rompa incluso si perdemos más Penny. No hagas daño. No fuiste tú. Fue Afteran quien lo hizo. No tú. Nunca serás tú. Nunca más. Ve y repara Crocea Mours, caballero, dijo la voz del caballero. Jaune tuvo tiempo, por lo que bien podría arreglar y mejorar a Crocea Mours. Luego giró sobre sus talones y siguió la voz que le decía a dónde ir, olvidándose de que Winterstne lo estaba observando en silencio. Winterstne se encontraba a unos pasos detrás de Jaune Ark, con los ojos entrecerrados en una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mientras observaba a Jaune Ark recorrer las bulliciosas calles de Mistral, no pudo evitar notar la extraña familiaridad con la que se movía, como un fantasma que regresa a su guarida. Sus pasos, aunque aparentemente aleatorios, trazaban un camino invisible a través del abarrotado mercado, pasando por puestos que vendían de todo, desde frutas exóticas hasta armas. Los habitantes de Mistral los observaban con distintos grados de interés y sospecha. Winter sintió el peso de sus miradas, pero decidió ignorarlas y se concentró en cambio en el comportamiento peculiar de Jaune Ark. Se detuvo abruptamente frente a un taller, cuyo cartel decía que pertenecía a Gunmetal. Jaune Ark abrió la puerta con aire confiado. Winter lo siguió adentro, el sonido de los martillos sobre los yunques y el olor a metal fundido envolvieron sus sentidos. Jaune Ark se acercó al mostrador donde Gunmetal, el herrero, se secaba el sudor de la frente. Este tiene nombre. Crocea Mours, dijo Jaune Ark con voz firme. Gunmetal, el herrero, levantó una ceja, pero asintió y desapareció en la parte trasera. Winter se cruzó de brazos y observó a Jaune con atención. Había hecho su pedido con tanta confianza que parecía que ya lo había hecho cientos de veces. Después de unos momentos, Gunmetal regresó con un documento. Dame 3 días y debería estar listo con las pocas mejoras que quieres. Jaune Ark miró a Crocea Mours con un gesto respetuoso, examinándolo con los ojos de un amigo, casi como si estuviera hablando con él. Era extraño. Winter no podía quitarse la sensación de que había algo extraño en la forma en que Jaune Ark lo miraba, pero permaneció en silencio. Él ha estado actuando extraño. Abandonaron el taller, y Jaune volvió a abrir el camino a través del laberinto de calles de Mistral. Winter lo seguía de cerca, con la mente llena de preguntas que aún no había podido expresar. Cuando pasaron junto a un grupo de comerciantes que cotilleaban, escuchó fragmentos de conversaciones sobre las actividades en Mistral, desde el colmillo blanco hasta los cazadores desaparecidos y lo mucho que los Grimm habían crecido en los últimos meses. Descartó los comentarios por ahora y mantuvo su atención fija en Jaune. Pasaron horas mientras ella lo seguía, observándolo interactuar con la ciudad como si fuera un viejo conocido, como si hubiera estado allí antes. Claro, podría haber pasado por allí para abordar la estación central hacia Argas, pero esta familiaridad era extraña. Finalmente, decidió que era hora de recordarle su verdadero propósito allí. Se acercó a él y le puso una mano firme en el hombro. Señor Ark, dijo, con un tono que transmitía la autoridad de un oficial de Atlas, estamos aquí para negociar sobre Menagerie y Atlas. Necesitamos concentrarnos. Jaune la miró, sus ojos reflejaban una confusión momentánea antes de que la claridad se instalara. Él asintió, su comportamiento cambió ligeramente y regresó al Jaune Ark que ella conocía antes de que entrara en ese extraño trance. Tiene razón, señora, perdóneme por mi distracción, dijo, con una pequeña sonrisa culpable formándose en sus labios. Pongámonos a trabajar. Juntos,
se dirigieron hacia las cámaras del Consejo en los niveles superiores de la ciudad y entraron en la sala donde esperaban los consejeros de Mistral y los diplomáticos de Menagerie. Winter observó entonces cómo Jaune interactuaba con los concejales y los diplomáticos, su actitud pasó de ser casual a profesional, esta vez más centrada en la investigación. Sus preguntas fluían sin esfuerzo, buscando información con una precisión que rayaba en lo quirúrgico. Era como si fuera un abrelatas humano y fauno, que abría las mentes de aquellos con los que hablaba con una determinación y una curiosidad implacables. Mientras observaba a Jaune en acción, Winter no pudo evitar sentirse impresionada por su forma de proceder. Su atención a los detalles era inigualable, su habilidad para leer a las personas y las situaciones era asombrosa. Había cierta crueldad en sus interrogatorios, pero era una crueldad atemperada por una profunda comprensión de la naturaleza humana. En lugar de callar a las personas, las preguntas de Jaune parecían tener el efecto opuesto, haciéndoles hablar y dejando al descubierto sus pensamientos. Haciéndoles querer compartir sus historias con él. Winter se sorprendió admirando la habilidad de Jaune, aunque permaneció alerta, cautelosa ante las profundidades a las que podría llegar. Su método era eficaz. No había forma de negarlo. Si lo dejo, sacará todo lo que pueda de cualquiera, pensó Winter. A pesar de su asombro por las habilidades de Jaune, Winter no podía quitarse de encima la preocupación que la carcomía cuando recordaba lo que había sucedido antes en la aeronave. Los informes de su reciente episodio en su cabina pintaban un cuadro crudo de agitación interna. Su lucha contra el alcoholismo no era ningún secreto. Podría ser solo esta vez, pero su afición por el alcohol era algo de lo que estaba bien informada cuando le hicieron una verificación de antecedentes, lo que la hizo preguntarse si podría controlarse. Aunque incluso si no puede, su semblante parece capaz de eliminar la resaca, lo cual, honestamente, Winter no estaba segura de si era algo bueno o no. La habilidad de Jaune para el arte de los litigios y la retórica dejó a los representantes de Mistral y Menagerie confusos, sin saber si debían seguir compartiendo información. Como un gato que juega con su presa, la curiosidad de Jaune parecía insaciable y lo impulsaba a desentrañar cada hilo de información con precisión y delicadeza. Sentía curiosidad por todo lo que decían, como si estuviera imitando a un gato curioso.